Jesús, buenas tardes. Gracias por entrar, amigo. Gracias, tío. Joder. Joder. Jesús, que ellos llevan 20, vosotros 30 y los Eagles más de 40. Exactamente, o sea que, claro, lo que pasa es que aquí en España yo creo que todavía no estamos acostumbrados a tener esta especie de cultura musical de grupos que lleven tanto tiempo, ¿no? Eso parece que no, pues lo hemos visto más en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Y yo creo que aquí ya poco a poco, pues la cultura musical pues va siendo un poco lo que tiene que ser, ¿no? A pesar del IVA y todas esas cosas, pero bueno. Si me permites, se lo voy a decir así de claro a Jesús Redondo de Los Secretos. Yo uno de los mejores conciertos que he vivido en mi vida, de los mejores conciertos, dime que era por el ambiente, por el sonido, por el buen rollo. He visto en concierto varias veces a Los Secretos, pero uno de los conciertos que mejor me lo he pasado en mi vida fue en el restaurante Beso en Los Patos con ellos, con Los Secretos, y que tenían de grupo invitado a los amigos de Casa Rusa. que han ido de gira Ajá. como telonero, digo Sí, sí, sí. Sí, sí. y yo viví un concierto pero maravilloso que yo dije, es que bueno, Sí, sí, espectacular. sí, sí. Es que qué buen rollo, ¿eh? Pues me alegro que me lo digas porque además en ese tipo de conciertos es cuando de repente tienes a la gente que estás prácticamente con ellos y es muy agradable de hacer, ¿no? Y bueno, siempre que venimos aquí a Mallorca yo creo que todos estamos estupendamente, ¿no? Lo único, la pena es que no nos quedemos más tiempo, pero bueno, muy en ello. Y además, y bueno, yo Casa Rusa también nos tuve también una amistad de hace tiempo, o sea, que es todo como las matemáticas, 2 y 2 son 4 y de repente ves que todo surge y funciona muy bien. Que vosotros tenéis muchos seguidores y muchos amigos, está claro, en todo el país. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo, pues sí, hay ese feeling, ¿no? Esas buenas vibraciones que tenéis con las islas y vosotros directamente, así de claro. Pues sí, no, vamos, yo ya te digo que ya prácticamente me estoy haciendo mallorquino, o sea que hay que hablar una cosa menor, pues en vez de Jesús Redondo será Jesús Redondo. Haremos un dúo. Lo tengo que ir apuntando. Ay, Jesús. Oye, que es un placer, Jesús Redondo, poder saludarte aquí en directo en Radio Balear. Me ha dicho Ben Merkes, fíjate, ahora le meto en un jardín, que en una de estas visitas que puedes hacer aquí a Mallorca, que si puede, dice, invitamos a Jesús a que venga a los estudios de Radio Balear, ¿eh? Sí, claro, vamos, no me llevo una guitarra, una melódica, lo que sea necesario. Ay, qué bueno, Beb, esto sería una pasada. Mira, es que a Beb hoy le están brillando los ojos, Jesús, porque bueno, hoy es el homenaje por los más de 20 años de música, y es normal, ¿no? Que estemos más emocionaditos. Pues sí, y llevar ya también, mira, llevar 20 años
más en este tipo de trabajos que es muy regular y poder decir a un grupo que lleva 20 años, pues es un motivo de orgullo, vamos, para estar muy contentos, desde luego. Fu. Es que son los secretos. Es que, a ver, mira, hay una anécdota de una entrevista que me hiciste, Manu, hace años, en 2007, que Manu me preguntó, ¿tú qué quieres hacer a la larga y tal? Me digo, yo algún día quiero grabar una colaboración con alguien de los secretos. Pues sí que es verdad, ¿eh? Y este en el 2007, tú, y mira, Nada, no sé, a veces las cosas, los sueños se cumplen, la vida es maravillosa. Esta vida inestable de músico que tenemos, yo hace 8 años que me dedico a esto profesionalmente y hay temporadas que no son tan buenas, temporadas que son magníficas. Ya sabemos cómo estamos los músicos, pero estoy seguro que no lo cambiaríamos por nada después. Y esto es, para mí es un regalo. Es un regalo. yo creo que a mí me pasa también lo mismo. Yo después de tantos años, pues, vamos en las ventas Claro. y canto con nosotros, por ejemplo, Miguel Ríos. Pues, Ujú. pues yo me acuerdo de ver a Miguel Ríos cuando el Rock and Ríos y yo cuando Claro. lo vi dije, yo quiero hacer esto. Claro. De repente, y estar en un escenario compartiendo con Miguel Ríos, pues es Sí, una sí. cosa que eso pues a lo mejor te puede dar los motivos para poder aguantar esas malas rachas, esas malas temporadas, pero que te ves un día que pasan cosas de estas y dices, bueno, Sí, sí. solamente por esto pues quizás merece la pena todo lo que llevamos encima, ¿no? Y son momentos que son muy dulces, efectivamente. Pues nada, Fu. amigos oyentes, iba ni menos que Jesús Redondo, natural de aquí de Mallorca. Claro que sí. Pues esto es tu casa, Radio Balear y la isla y las islas. O sea que Muchas gracias. un placer enorme, Jesús Redondo, y un abrazo grande para los compañeros de los secretos. Un placer hablar con vosotros y decirle a ver que seguro que hacemos una colaboración o algo tenemos que hacer. Algo haremos. Un abrazote y gracias por entrar, Gracias. Nos vemos. Adeu. Jesús Redondo, señores. Fuà. 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 Sos primera divisió. Sos primera divisió. Sos Champions League. Sos Champions. El que juga el Barça i el Madrid. Sos Champions. Jesús Redondo, Dead Singles. Ells són molt fans. És que ells varen actuar. Ells són molt fans. I va ser molt graciós, perquè varen dir Nurquijo, cuando vaig entrevistar, va dir, pues mira, hemos estado actuando ahora con los Eagles, y Ujú. en este caso nosotros, encantadísimos de ser los teloneros, Sí, sí, sí. y diu, y nosotros queríamos que estábamos mayores, tendrías que ver los Eagles, y diu, ahora, se suben al escenario, amigo, empiezan a tocar, y todo el mundo se queda callado, nos quedamos alucinados. I tant, i tant. Això li ha fet ser broma. I tant.